Bien, son las 6 de la tarde con 49 minutos. Vamos a hablar de educación. La ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc y ex vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet, la abogada Pilar Armanet, considera que la gratuidad universal perpetúa desigualdades que no tienen mucho sentido en un país donde hay más necesidades que recursos. Su posición es relevante, sobre todo después de que la Corporación de Universidades Privadas la eligiera como su presidenta y vocera frente al Ministerio de Educación. Queremos conversar respecto a este tema. Estamos con Pilar Armanet, rectora de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la prueba de ADN. Muchas gracias por invitarme. Bueno, partamos por el tema de el proyecto que hemos ido conociendo respecto a la reforma en la educación superior. ¿A usted le parece que el tema o los problemas están centrados en la gratuidad, o la verdad es que es bastante más amplio y hay otros temas que quizás no han sido tan comentados, pero que también son cuestionables desde el punto de vista de lo que proponen? A ver, yo quisiera decir que yo estoy contenta de que finalmente haya un proyecto. Algunos han entendido que eso significa que a mí me gusta el proyecto. Y la verdad que no me gusta, hay muchas cosas que me gustan y otras que no me gustan. Pero hay un proyecto y creo que empieza una fase importante, que es la fase colegislativa en el Parlamento, y uno puede contribuir, y espero poder contribuir al mejoramiento de este proyecto, porque yo siento que hay bastantes más consensos de los que uno identifica a primera vista, y es sobre esos consensos que hay que acercar posiciones. Y creo que hemos perdido mucho tiempo conociendo ideas sueltas, hablando más bien de instrumentos que de objetivos, y la verdad es que seguimos hablando de instrumentos. La gratuidad es un instrumento, no es un objetivo. El objetivo es el acceso y el derecho a la educación. Y en consecuencia creo que tenemos que recentrar el debate, ponernos de acuerdo sobre qué tipo de reforma y por qué queremos hacer esa reforma, y luego elegir los instrumentos más adecuados para avanzar. Esa discusión tiene que hacerse en el Parlamento, me imagino. ¿Qué tipo de consenso es lo que usted destacaría, Pilar? Yo diría que hay consenso, por ejemplo, en el tema de la necesidad de mayor regulación. Y eso es evidente porque ha habido problemas muy graves que han dañado mucho el sistema, como el caso de la Universidad del Mar, como el caso de la ARCIS también, que ha mostrado las fragilidades del interventor para resolver los problemas. También problemas en la CNA, etcétera. Y en consecuencia, búsqueda de una regulación que sea más consistente con el avance del sistema. Hay bastante también consenso respecto de la necesidad de actualizar la ley de acreditación y de mejorar la acreditación, porque hemos avanzado y yo creo que no hay mayores dificultades en que la acreditación sea obligatoria. Hay bastante consenso entre avanzar hacia un sistema que permita entregar gratuidad a los sectores vulnerables. Donde hay más disenso, no porque a uno no le gusta la gratuidad, a quien no le gustaría, sino por el tema de que son opciones, y cuando existen necesidades múltiples y las personas necesitan otros bienes, no resulta conveniente entregarle gratuidad a los sectores más acomodados. Ese es un tema básicamente de esa dimensión. Pilar, ¿usted considera que hubo un error desde el comienzo, que se empezó a plantear la posibilidad de la gratuidad universal? Porque recordemos que dentro del programa de la presidenta Michelle Bachelet se habla de un 70% de gratuidad, pero camino a la gratuidad universal. Esa fue la promesa que se hizo. ¿Eso fue un error plantearlo así? Ahora, yo he dicho desde un principio, no sé si sea un error plantearlo o no, yo no comparto el punto de vista, que es diferente. Precisamente porque cuando uno lee la cantidad de problemas que hay entre salud, hospitales, vivienda, infraestructura, aparece además programar una gratuidad que va a ser en mucho tiempo más, cuando probablemente el nivel de desarrollo del país así lo permita, porque eso es lo que estamos esperando. En consecuencia creo que es adelantar una frustración, pero porque yo creo que la gente pensaba que esto iba a caminar más rápido, y por otro lado los sectores más ricos nunca han pensado que les vaya a llegar educación gratis. Entonces yo creo que más bien es un error político que
que es un error de diseño, un error político a mi juicio. Ahora, desde el movimiento estudiantil, que ha permanentemente exigido el avance hacia la gratuidad universal, ha sido una de las banderas de lucha del movimiento estudiantil, ha habido mucha molestia por lo que ellos consideran es mantener o perpetuar el actual sistema mixto con becas y también con el famoso crédito con aval del Estado, del CAE. ¿Qué le parece a usted que efectivamente sigan entregándose recursos a una banca que ha mantenido el endeudamiento de miles de estudiantes en nuestro país? ¿Cómo debiera enfrentarse este tema? A ver, yo creo que para mí fue una sorpresa porque es una constatación que no había hecho antes, porque escuchaba de la mochila. No hay una crítica respecto a la mochila del Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario tiene 2% de tasa de interés, el CAE tiene 2% de tasa de interés. El Fondo Solidario tiene 10% contingente al ingreso, es decir, nadie paga más del 5% de su renta, en cambio con el CAE paga el 10% de su renta. Los años son relativamente iguales, entonces yo no entendía cuál era la mochila, porque finalmente uno nunca se endeuda más allá del 10% de su sueldo, y si no paga o si deserta, paga la universidad o paga el Estado. Entonces yo no entendía dónde está la mochila. La mochila es muy simple y está en un lugar donde no lo habíamos mirado, que tiene que ver con que está engrosando el crédito disponible que tienen los estudiantes, porque aparece entero en el estado de crédito de un estudiante, y eso se puede resolver, porque claramente no es un crédito que sea exigible al contado, no tiene cláusula de aceleración. En consecuencia, lo que la mochila implica que un deudor de CAE no se puede endeudar para comprar un auto, para iniciar para hacer una inversión, para construir una casa. Y esa es una mochila que obviamente hay que abordar. Ahora, Pilar, en este sentido, quizá la mochila, voy a ocupar las palabras que estamos utilizando en esta conversación, también tendría que ver con una crítica que yo he escuchado permanentemente en las universidades privadas, que es el costo de las carreras. Las universidades privadas, en ese sentido, que han sido cuestionadas justamente, digamos, por el tema del negocio, lucro, ¿cierto?, involucrado en esto. ¿Han evaluado una medida de esas características o de alguna forma enfrentarse a esta? Porque bien o mal hecho por parte de este gobierno, me parece que usted dice algo que es clave. Hay muchas personas que quisieran no endeudarse tanto, no pagar tanto más allá de todo un poco más de interés, un poco menos de interés. ¿Lo han hablado las universidades privadas? ¿Han optado por enfrentar esta coyuntura? A ver, yo creo que el tema de los intereses no tiene que ver con públicas y privadas, o sea, tiene que ver con niveles de complejidad. Hay universidades que hacen investigación y que en consecuencia tienen aranceles mucho más altos. Hay otras instituciones como la mía, como las nuestras, donde nosotros cobramos prácticamente el arancel de referencia, porque hablamos de que la universidad es accesible, estamos promoviendo el acceso y en consecuencia somos más baratas. Hay una diversidad que no cruza el sistema privado o público, sino que más bien tiene que ver con la cantidad de funciones que desarrolla una institución. Pero está directamente relacionado si uno evalúa, por ejemplo, el costo de ciertas carreras. Y uno ve que hay diferencias sustanciales, pero que no necesariamente las que más cobran son las mejores universidades o que tienen mayor investigación. ¿No debiera haber ahí una regulación? En general, o sea, depende. O sea, a mí me parece bien que el Estado regule cuando coloca recursos. Cuando la universidad tiene que financiarse completamente, porque uno no puede comparar una universidad que tiene aporte fiscal directo, que tiene fondos concursables, con una universidad que lo único que percibe es el arancel de sus estudiantes. O sea, las fuentes de financiamiento son mucho menores, y en consecuencia no es justo comparar a una universidad que se financia con aranceles con una que tiene fondos públicos añadidos. Pero si usted mira entre las universidades privadas y públicas más complejas del Consejo de Rectores y las públicas más complejas, hay una cierta simetría. Hay otras universidades que atienden grupos de chilenos menos vulnerables y son más caras y tienen mejor infraestructura probablemente, y uno no entiende por qué cobran más. O sea, uno no sabe muy bien cómo se fijan los aranceles, pero a grandes rasgos no existen diferencias sustanciales entre los aranceles de las universidades privadas que atienden a las grandes mayorías y las universidades del Estado. No los hay.
A mí lo que me pasa, Pilar, con el tema de la fallida promesa de este gobierno, es que cuando se prometió, esto probablemente es una cosa política, pero cuando se prometió, yo no recuerdo que era la entonces candidata de la centro derecha, nadie dijo que era imposible de cumplir. No fue parte del debate. Cada uno con su... Lo que yo estoy pensando es que se hacen promesas de dudoso resultado, pero en general acá en el mundo político. Yo no recuerdo que alguien le dijera a Bachelet, candidata, no, usted no va a poder cumplir con eso. A ver, yo creo que crecientemente el programa se ha convertido en un compromiso. Claro. Y creo, sinceramente, que eso no era siempre así. Había muchos gobiernos anteriores que cumplían parte del programa y parte no lo cumplían. Claro. Y nadie se le ocurría decir que todo lo que estaba en el programa había que cumplirlo en 4 años. Honestamente creo que era una aspiración, porque tiene más que ver, y la propia presidenta dijo en algún momento que ella estaba por darle al 70% más vulnerable, y eso me parece enteramente justo. La gratuidad universal parte desde la constatación de que de una constatación, a mi juicio, que es una falsa conclusión de que todo derecho debe ser gratis. Y hay muchos derechos que no son gratis. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación debiera ser gratis, y no lo es. O sea, todos tenemos que construir muchos derechos que no son gratis. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación debiera ser gratis, y no lo es. O sea, todos tenemos que contribuir para que ese derecho se haga realidad para todos. Y el derecho a la educación, a mi juicio, tiene más que ver con la oportunidad de acceder, con tener oportunidades de estudiar, que con estudiar gratis. Porque uno de los problemas mayores, a mi juicio, es que al establecer la gratuidad se establecen restricciones al acceso, porque se establece que no se puede crecer, la cobertura no puede seguir creciendo, y restricciones a los aranceles, con lo cual se hace muy difícil que sigamos creciendo la cobertura que el país necesita. Y esta es una decisión que hay que tomar, o gratis para poco, o gratis para los vulnerables. Yo siempre digo, la universidad es gratis, pero no es para mí, piensan muchos estudiantes que no logran 500, 600 puntos en la PSU. Bien, y ahí vamos a un problema anterior, ¿no?, que tiene que ver con la educación pública y la educación